Hola amigos, qué lindo encontrarnos una semana más para seguir estudiando estos temas tan profundos aquí entre amigos, con Luis, con Cristian, Hola, hola. capellanes aquí de la Universidad Adventista. Esta es una iniciativa de la Corporación Universitaria Adventista que con el apoyo de Hope Media Colombia llega hasta ustedes en YouTube, en Facebook, en las redes sociales para acercarte a este tema que no se habla tanto. Casi no. La restitución, las ofrendas, La culpa. Levítico, pero que nos estamos dando cuenta cada semana que nos está acercando mucho más a Jesús. Amén. ¿No? Sí. De una manera o una perspectiva diferente quizá que antes o que no solemos escuchar por ahí. Casi ¿no? no. Sí, casi. Hoy el tema es la restitución y toda esta semana hemos estudiado o vamos a estudiar juntos sobre eso y la pregunta que quería hacerles es ¿qué es o qué significa restitución? ¿Por qué tenía que hacerse una restitución? ¿Qué tiene que ver eso con las ofrendas que veníamos hablando? Bueno, el Señor es muy claro cuando Él nos enseña a lo largo de toda la palabra que nosotros debemos ser personas que confesemos el pecado, que lo reconozcamos, que estamos mal, pero que no nos quedemos en esa situación simplemente. O sea, Claro. oye, no, discúlpame, lo hice mal, pero el daño que hice, le robé mucho a esa persona, ¿no? La lastimé de verdad. Y por eso hay una ofrenda específica que durante esta semana, el número 6 del trimestre, nos enseña que no nos podemos quedar simplemente en un lo siento, Claro. simplemente discúlpame. O sea, Jesús oye, no llegó a Saqueo y le dijo, no, te pido perdón. No, de él sale. Exacto. De él sale y dice, voy a devolver, si he robado, lo duplicaré, lo triplicaré. Exacto. Y no era cualquier porcentaje de paso, la Biblia lo enseña. O sea, tiene aquí en que haber Levítico, algo ¿no? puntual, Sí, sí, ¿no? sí. Y primero estaba la restitución. ¿Sí? Lo que primero Saqueo hace es tener la intención de decir, yo voy a restituir el daño que hice y por eso, Señor, yo quiero pedirte perdón. Sí, hay un orden específico en lo que ocurre. Y quiero leer un párrafo Dale. que creo que... Cristian es el de los párrafos. Sí. Él es muy Ya ordenadito, dieron cuenta. Muy así, juicioso. Y está justo en la primera parte de esta semana 6. ¿Cuál? ¿La intro? En la intro y en el párrafo número 2. Dice así, Dios desea algo más que una simple disculpa por nuestros pecados. Quiere que reparemos el daño causado. Esta es una virtud casi olvidada en el cristianismo de hoy, pero en Levítico 5 y 6 descubrimos que es requerida del pueblo de Dios. Jesús también habló de ello, por lo menos en Mateo 5, 23 y 24. Estas faltas se detallan también en Levítico capítulo 5 y capítulo 6 e incluyen la infidelidad en los diezmos y las ofrendas, la mentira y el engaño, la extorsión, el robo, la estafa, el falso testimonio ante un tribunal y el silencio ante un pecado del que se había sido testigo. Así que lo que estamos viendo es que no se trata solamente de pedir perdón por un pecado que he cometido, sino que el Señor me pide que yo haga algo más, que no deje las cosas así como, Señor, voy a pedirte disculpas por lo que hice, sino que cuál va a ser la acción que yo voy a tomar para tratar de restaurar el daño que ya ha sido cometido. Y sobre todo en el pueblo de Israel se daban estos casos como, por ejemplo, en diezmos y ofrendas, los robos, la extorsión, la estafa, el falso testimonio, se tomaban como este tipo de pecado y tenían que ofrecerse esta ofrenda por la culpa. Y era por algo específico, no podíamos llegar a ofrecer esto como, Por todo, Señor, en perdón general. por mis pecados. No era- No, Había que Señor, ser muy específico, te muy pido detallado. perdón porque robé. Te pido perdón porque, por ejemplo, te robé en diezmos y ofrendas. Me estoy guardando los diezmos para mí, estoy reteniéndolos. Hoy quiero pedirte perdón porque el sábado pasado, yo qué sé, no te regresé los diezmos que son solamente para ti. Así Y que no solamente, eso con, era y no muy solamente con Dios, Sí, correcto. sino con el prójimo, Sino con ¿no? el otro. Algo que yo había Esos hecho. son pecados conscientes. Conscientes, Consciente. a diferencia de Habíamos lo de la hablado, semana pasada. que estábamos hablando de los inconscientes o los involuntarios. Este es un pecado consciente del cual tenemos que pedir perdón de manera específica y dar una restitución, o sea, restaurar el daño que ya yo he causado. ¿Y cómo sería hoy en el cristianismo hoy? Porque dice que es casi olvidado, decía la cita, Sí. en el cristianismo hoy. ¿Cómo lo podríamos hacer hoy? En un ejemplo así práctico. O sea, ¿cómo restituimos a alguien después de un daño que hemos hecho? Mira, yo qué sé, por ejemplo... Cuéntanos tus pecados, Cristian, por favor. Sé específico A mí- como la ofrenda, por favor. Se me ocurre, por ejemplo, hicimos un daño a una persona quizá por rabia, tuvimos una discusión y le dañamos una puerta
yo qué sé, le dañamos la puerta de la casa, la rompimos de rabia y bueno, voy a pedir disculpas, pero la puerta está dañada. Claro. Pienso que lo mínimo es decir, oye, voy a reparar tu puerta, voy a repararla, voy a cambiarla si hay que cambiarla, voy a repararla si hay que hacerlo, porque no solamente vine a pedirte disculpas, sino a decirte que estoy dispuesto a reparar el daño que causé. Pienso que ese ejemplo Claro, puede... y esto no salía entonces de, che, me rompiste la puerta, sino que tiene que salir correcto. voluntariamente de la persona que ha fallado. Por eso se habla acerca de que lo hace como una ofrenda, pero en realidad es... Y se hablaba de elementos verticales sí. y elementos horizontales. Claro, le fallé a Dios, pero también le fallé al otro. No se trata solamente de decir, Señor, te quiero pedir perdón porque le fallé a Luis Ángel. Bueno, vale, te perdono, pero ahora también habla con Luis Ángel. Claro. Y trata de... O sea, Dios solucionar puede el perdonarnos inconveniente. si no estamos al día con el que hemos ofendido. No. Yo pienso que es algo, como hablábamos la semana pasada, es algo completo. Es algo completo. O sea, no hagas una cosa sin dejar de hacer la otra. Es un proceso completo que no incluye solamente una parte. No es solamente pedirle perdón a Luis Ángel y no a Dios. Okay. Y tampoco es pedirle perdón solo a Dios y no a Luis Ángel, Y no a Luis en Ángel. este ¿Y caso. cuánto debía pagar? ¿Hay porcentajes? Sí, la lección nos enseñaba que debía ser por lo menos un 20% de más de aquello que yo le quité al otro o que lo lastimé al otro. Es un poquito así como, ¿cómo lo cuantifico, no? 20% más. Más, 20% O sea, más. no pagar lo mismo, sino más. Más. O sea, En el este caso sería 120%. una puertita con algo más. Con algo más. Un lindo picaporte. Sí, con Sí, reja, total. con un jardín, Claro. con una mesita afuera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, una... Andá a romperme la puerta. Yo necesito como cambiarla también, sí. Renovar la puerta. Renovar. Ahora, en la parte 2 de Interioriza, cuando se habla acerca de Jesús como nuestra ofrenda por la culpa, se dice en el párrafo 1 que la ofrenda por la culpa también se conocía como la ofrenda por la transgresión. Exacto. Porque el individuo había transgredido los derechos de Dios o los derechos de las personas con las que se relacionaba. Este sacrificio en particular era por los pecados cometidos, ya sea contra Dios al violar cosas sagradas como el diezmo y las ofrendas, o contra alguien a través del robo, la mentira, el engaño y la violencia. Así que también era como transgredido. Y tiene mucho que ver con lo que dijo Juan en su primer libro, en su primer libro, Primera de Juan, cuando dijo que el pecado es la transgresión de la ley. Así que tiene mucho que ver el pecado o la ofrenda por la culpa, que también se conozca como la ofrenda por la transgresión. Aquí hay una pregunta interesante que hace la lección y es, ¿en qué casos es buena la culpa y en qué casos es mala? Oh, es una preguntota. Sí. Bueno, la culpa es necesaria. Sí, yo llegué a esa conclusión porque también la lección lo presenta. La culpa es necesaria hasta cierto punto. Recordemos que cuando el ser humano cae en pecado, allí en el jardín del Edén, Sí. surgen 3 emociones negativas como la culpa, la vergüenza y el miedo. La culpa es la que finalmente nos hace caer en tierra y decir, uy, Sí. me equivoqué, qué mal que estoy, le fallé a Dios. O sea, es necesaria la culpa. Sí. Ahí es muy importante y tiene su lugar. Pero yo no puedo vivir en la culpa. Claro. Porque entonces ahí estoy viviendo según el modelo del diablo y según la ofrenda o la manera de ofrendear del enemigo, sí. Y ya como esa culpa hablábamos. me hace daño. Y ya esa culpa me hace daño porque me envenena, Sí, me aplasta, me carga. me limita, que es lo que él hace porque él es el acusador de nosotros. Claro. Viene y nos recuerda cada tanto. Por eso lo ¿Qué que es lo que él decíamos, quiere? por eso lo que decíamos la semana pasada, oye, no vayas a pescar allá, porque Dios ya se olvidó de eso. Total. O sea, no vayas a pescar, ni siquiera tires el anzuelo porque ya se olvidó. Entonces la culpa es necesaria y tiene su lugar cuando nos hace ver, oye, te fallé, Sí. tengo que confesar, te voy a restituir. Pero no puedo vivir en la culpa porque se vuelve una enfermedad, se enquista. Es Sí. como un tumor, un cáncer que me va consumiendo y finalmente yo mismo, fíjense las implicaciones de esto, finalmente yo cometo el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Que cuál es? Yo no acepto el perdón, Claro. no acepto Claro. la voluntad de Dios, no escucho que Dios me quiere salvar y vivo aplastado porque el enemigo así me necesita. Claro. Entonces ahí la culpa no tiene lugar. Claro, aceptar la culpa es bueno, es sanador y es restaurador porque, por ejemplo, somos 3 personas y alguien dañó algo que hace parte de nuestro trabajo, por ejemplo, pero solamente sabe el que lo dañó. Llega otro de las personas que trabajan en el equipo, ve el daño y dice, hey, ¿quién fue? Y cuando pregunta a todo el equipo en el mismo lugar, oye, esto apareció dañado, ¿quién fue? Y el Nadie culpable dice nada. se queda callado. ¿No? Es bueno decir,
muchachos, fue mi culpa. Es bueno, es sanador y a la vez es como reflexivo. Así que pienso que en un porcentaje la culpa es necesaria para darnos cuenta y aceptar que cometimos un error y que debemos, en primer lugar, disculparnos por él, pedir perdón y también tratar de restaurarlo. Así que en un porcentaje la culpa es muy buena, pero no cuando se vuelve ese sentimiento de culpa que me carga, que es lo que Satanás quiere colocar sobre mí. Yo quería decir algo más también. En Colombia, bueno, para la gente que nos está viendo y escuchando, por muchos años hubo una guerra civil en Colombia de más de 50 años. Todavía hay ¿no? Sí. Ese tipo de situación, pero hace unos años atrás hubo una firma de paz en Colombia, en el gobierno del presidente Santos. Y aunque no es una firma perfecta, porque son lazos humanos, ¿no? Sí. Son momentos de pacificación humana que nunca serán completos como la paz que nos ofrece Jesús. Sí. Se creó como un dispositivo de justicia que es la justicia especial para la paz. Y más allá de que la gente esté de acuerdo, no esté de acuerdo, que tenga cosas oscuras o las críticas que reciba, hay 2 palabras de una serie como de 4 o 5 que hablan de ese proceso, de cómo juzgar estas situaciones. Y hay 2 palabras que es restitución y no repetición. Ahí está. Que tiene mucho que ver con esto, es decir, yo te voy a juzgar bajo estos códigos de esta justicia especial para la paz, para lograr la paz, porque no podemos seguir de esta manera. Claro. Y la restitución tiene su lugar y la no repetición tiene su lugar. Es cierto. ¿No? Entonces es una figura que también nos sirve para ilustrar esto que está enseñándonos la lección. Sí. La ofrenda por la culpa, la ofrenda por la transgresión. Te equivocaste, eres pecador. Y ojo, que no podía ser cualquier animal el que iban a sacrificar. Así es. Tenía que ser un carnero, ¿cierto? Que es una oveja Era específico. macho, tenía que ser de esa manera. No podía ser otro, era una ofrenda costosa. Sí. No era una ofrenda barata. Sí. Y de cualquier extracción económica que fueras, tenías que ofrendar ese tipo de animal porque el significado que eso tenía de poder reparar la relación con Dios y reparar la relación horizontal tenía implicaciones muy profundas. Sí, es verdad. ¿Les ha pasado alguna vez en nuestro rol de capellanes que viene alguien y dice, necesito perdón de Dios? Y tal Sí, vez uno sí. le dice, orá, hace esto, pero vuelven tal vez a la semana siguiente y dicen, no siento Sí. que he sido perdonado. Totalmente. O sea, ¿cómo realmente nosotros podemos experimentar, más allá de el simple ritual, esa liberación de parte de Dios? Yo pienso que estos 3 pasos de los que habla la lección en la parte 3 de interpreta, yo pienso que son los pasos perfectos y porque fueron los que Dios colocó para esta ofrenda o este sacrificio. El primero tiene que ver con la confesión. Una verdadera confesión. Correcto, que tiene que ver con lo vertical. Lo segundo tiene que ver con restituir, que tiene que ver con reparar los daños. Y en tercer lugar, ahora sí, ofrece este sacrificio. La restitución tiene que ver con lo horizontal. Y ya luego sí, ahora sí, trae entonces tu ofrenda. Y en lo que tiene que ver con confesar, me gusta esta parte que dice, este no es un momento para generalizar, sino para ser específicos sobre cómo hemos ofendido a Dios y a los demás. O sea, la confesión debe ser, como lo decíamos ahorita, ahora quizás hacemos un poquito más de énfasis, debe ser específica. No decir perdón, bueno, por las cosas que he cometido, sino perdón por esto específico, esa confesión. Y creo que ese ejercicio nos recuerda el daño que hemos causado, esa confesión que debe ser específica. También viene la restitución que tiene que ver con el proceso de devolver, que ya lo mencionamos, lo que hemos tomado y le añadimos, o sea, aparte del porcentaje que ya tenemos, le añadimos ahora el 20% y por último, ahora sí ofrecemos el sacrificio que una vez que el pecador ha confesado y se ha hecho la restitución, depende de la sangre expiatoria de Jesús para que lo cubra a él. O sea, aunque son pasos que nosotros estamos haciendo, siempre vamos a depender de ese Cordero de Dios que nos puede ayudar. Y yo creo que o sea, uno debería ser consciente de lo siguiente, y es qué tanto nos conocemos a nosotros. Si uno se conoce, uno puede saber, oye, yo tengo esta tendencia. Tengo la tendencia al chisme, tengo la tendencia a robar. No robar, meterme en un banco, pero robar una idea, por ejemplo. Tengo la tendencia a criticar negativamente. Entonces, si yo me conozco, yo le voy a poner eso al Señor de esa manera. Señor, ayúdame con esto y con esto. Exacto. No simplemente, Señor, soy pecador, ayúdame y sé conmigo en este día. Amén. No, sino, Señor, yo tengo esta tendencia. Trabajemos juntos con esto. Ayúdame en eso. Así que cuando yo me... Cuando yo me equivoque en eso, yo voy a ser como muy claro en decir, Señor,
sigo con este problema. Sí. Pero si yo no me conozco, ¿y cómo es una de las mejores maneras de conocernos? Buscando conocer a Dios. Claro. Porque cuando yo tengo más presente a Dios, Él se hace más grande, que lo hemos dicho en otras clases, en otros repasos. Yo me hago más pequeño y siento la necesidad de ser más como Él porque veo lo pecador que soy. Y las ofrendas, entonces, esta dinámica espiritual de reconexión con Dios tiene significado y las cosas pueden ser realmente nuevas en mi vida. Sí, así es. así Me es. gustó la página 75 del material en español, donde habla de una ilustración, ¿no? Y siempre es bueno una ilustración para entender lo que estamos diciendo. Dice, cuando le dices a un niño que no toque una estufa encendida, lo estás tratando con amor. Sin embargo, si el niño toca la estufa encendida, experimentará una sensación de dolor en la mano. Claro. Esto no solo confirma que tú tenías razón, sino que evita que vuelva a hacerlo y se cause más dolor. Más dolor. La culpa es como la estufa. Nos causa dolor espiritual y emocional para que no sigamos haciéndonos daño a nosotros mismos y a los demás. ¿No? Interesante esa ilustración. Porque claro, Dios nos dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, porque no quiero producirte dolor. Claro. Ahí es cuando la culpa es buena. Exacto. Ahí es cuando la culpa es Entonces Sí, ahí como las cuando uno cicatrices, prueba ¿no? eso y dice, Sí. esto me hizo mal, Sí. uno por propia fuerza humana va a decir, no lo vuelvo a hacer porque Claro. me dolió. Ahora, sin embargo, puede haber personas que se tropiecen una y otra vez con la misma piedra. Sí, Claro, las hay, por claro. supuesto. Sí, una vez leí en internet que decía, tropezar con la piedra no está mal. El problema es que te encariñes con la piedra. Claro. Sí. O sea, está mal igual tropezarse, Tremendo. pero oye, no te encariñes con la piedra Claro. porque tampoco es para tanto. Sí, somos así porque, como dice Elena de White, el carácter es la gran cosecha de la vida. Y no es otra cosa que la santificación. Por eso la idea es siempre ir hacia adelante, ir hacia arriba. Pero hay momentos de meseta en la vida cristiana, momentos donde estamos más trancados. Por eso es importante que nosotros no dejemos de colocar la palabra, la Biblia, el sacrificio de Cristo como fundamentales en nuestra caminata al cielo. Porque si lo quitamos y lo reemplazamos solamente con la ofrenda, solamente con lo exterior, con el rito mecánico nada más, seguiremos cayendo y tropezándonos con la misma piedra y nunca pasaremos esa piedra. Claro. Así es. Ahí hablamos recién de la experiencia de Zaqueo, ¿no? Que él vivió esa experiencia de salvación, de perdón, de restitución, ¿no? ¿Cuál es qué pasa primero? Nos pregunta la lección. ¿La salvación o la restitución? ¿Qué pasa primero? Las dos cosas. Las dos Sí. cosas. Al tiempo. Al mismo Sí, tiempo. al mismo tiempo. La lección mencionaba de qué viene primero. Y dice que la respuesta es las dos. Exacto. Porque la gracia del Señor Jesús, al bendecirnos con su presencia y con el don de la salvación, nos impulsa a restituir no solo a Dios, sino también a quienes hemos dañado. En lo que concierne al Evangelio, la restitución es un fruto necesario para la salvación. Así que se trata de las dos cosas, van como de la mano realmente. Sí, y es precisamente lo que hizo Jesús también, porque Jesús nos salva, pero al mismo tiempo nos restituye a nosotros. Claro, totalmente. Es decir, tú no puedes pagar la culpa, yo pago por el pecado, pero te lo doy aún más, o sea, recontra, multiplicado y amplificado. Exacto. Cuando nosotros estamos en el proceso de justificación, santificación y glorificación, Sí. las dos primeras, justificación y santificación, no es que yo reconozco que yo no puedo, acepto a Cristo como mi Salvador y nunca más pasa eso, ¿no? Eso necesito todos los días morir otra Totalmente. vez, recibir la sangre de Cristo en mi vida, o sea que es algo continuo como restitución y salvación al mismo tiempo. Bueno, y con relación a lo que estábamos hablando recién, hay una cita en la página 77 que me gustó mucho, la resalté porque dice, toda alma convertida querrá, como Zaqueo, señalar la entrada de Cristo en su corazón mediante el abandono de prácticas injustas que caracterizaban su vida. A semejanza del príncipe de los publicanos, dará prueba de su sinceridad haciendo restitución. Tremendo. ¿No? O sea, ¿cómo yo demuestro que realmente el cambio se efectúa en mí a partir de la restitución? O sea, Claro. quiero cambiar. Recibo el perdón de Dios, quiero cambiar. Ahora, mostrá que tienes que cambiar. ¿Hasta dónde estás dispuesto ¿Y qué estás haciendo para eso? Ahora una pregunta interesante, fuera un poquito de contexto, pero tiene que ver con esto. Una persona para bautizarse, ¿tiene que restituir todo lo que hizo y recién ahí bautizarse? ¿O cómo es ese proceso? O sea, ¿va primero a Dios, se bautiza y Dios va haciendo ese cambio de a poco? O sea, porque Jesús le dice a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Sí.
¿Se había bautizado Zaqueo ahí? No, no se había ¿Recibe la bautizado, no. salvación? ¿Lo hace después? No, son las dos cosas a la vez. O sea, es lo mismo, se aplica el mismo principio. Es decir, hay cosas que previo al bautismo yo ya voy restituyendo, Sí. pero en la medida en que me entrego más a Dios, creo que uno entiende más el nivel de restitución que tiene que desarrollar, ¿no? Y eso es un proceso que se da porque estoy entregándome más a Dios. Y finalmente, lo que muchas personas hacen, ¿no? En la iglesia, ya no doy un diezmo, sino doy 2 diezmos. Sí. No sé si conocen la historia de William Colgate. Sí. ¿Sí? O sea, cómo él, de la nada, siendo un chico prácticamente de la calle, crea una empresa de jabón y finalmente esto crece tanto y le promete a Dios un 10%, su diezmo, hasta que él llegó a ofrendar y a dar el 50%. ¿Y por qué fue eso? Porque él entendió que en la medida en que él entregaba más su corazón a Dios, Dios, o sea, lo merecía todo. O sea, tenía como que restituirle más a Dios porque estaba enamorado de Jesús. Entonces, respondiendo específicamente a tu pregunta, es lo mismo. O sea, con Zaqueo pasó lo mismo. Él ya había restituido, pero iba a seguir restituyendo. La salvación llega a la casa. Las dos cosas tienen que pasar a la vez, porque yo puedo empezar a restituir, pero puedo caer en el error de simplemente hacerlo como una obra Claro, y no como resultado de la gracia. claro. No como resultado de la fe. Y entonces me estoy equivocando. Así es, Claro. Jesús vio el corazón de Zaqueo y vio la acción como respuesta a Sí. eso que pasó en el corazón, ¿no? Queremos invitarte desde este espacio a que puedas mirar tu corazón en este momento, mirar tu vida, lo que está pasando en tu corazón, en tu mente, en tu vida espiritual y decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y a partir de eso, de sentir el perdón de Dios, uno simplemente lo que hace es restituir, decir, Señor, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo pensar que es lo que a ti te gustaría? ¿No? Y qué lindo es sentirse así, perdonado, que ese sentimiento de culpa termine y sentirse libres. La Libre, Biblia dice que la total. verdad nos hará Libres. Que Dios te bendiga para que realmente puedas sentir esa libertad, sentirte libre del pecado, de sus consecuencias, que puedas restituir a otros, porque restituyendo a otros y que otros vean el cambio que Jesús hizo en tu vida, ayuda a otros a darse cuenta que esto es real, ¿no? Amén. Que la transformación de Jesús no es simplemente una teoría humana, sino que realmente es una experiencia con Dios. Así que Amén, amén. los Así es. invitamos a vivenciar en sus propias vidas ese momento. Y si no, y hasta aquí llegamos. Sí, hasta aquí. Llegamos y Ya nos casi la veremos. mitad del trimestre. Ya casi la mitad. Casi. La semana y que viene, ¿cuál es? La próxima es un tema súper interesante que tiene que ver Levíticos 8. por el ministerio. Donde todos participan. Bien interesante la consagración al ministerio. Amén. Así que vamos a disfrutarla también. Así que Así los es. esperamos aquí. Nosotros estaremos aquí. Te esperamos también del otro lado. Sigue compartiendo este video para poder llegar con este contenido a muchas más personas. Dios te bendiga. Nos Chao. vemos.